¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estén viendo, porque nos ven de diferentes partes del mundo. Qué bueno que ya están uniendo porque se va a poner buenísimo este quinto Congreso Iberoamericano de Divulgación Científica. Ya el día de ayer tuvimos el precongreso con dos grandes charlas. Nos llevaron a un trip ancestral hasta la parte biológica del miedo. O sea, nos fuimos de un lado a otro. Estuvo genialísimo y hoy tenemos unos temas que yo sé que les van a encantar. Tenemos varias dinámicas. El día de mañana continuamos con otros excelentes ponentes. No, hombre, es otro rollo. Miren, nada más para que se den un taco de ojo. El día de hoy vamos a tener a estos ponentes. Empezamos con Sergio Villaverde, después Leo Vadillo, Gerardo Juárez, el doctor Planta y cerramos con Liliana Carranza hoy a las 7 p.m. Así está el line-up del día de hoy. Y mañana nos vamos a aventar otro round de 5 magistrales charlas, donde vamos a tener a la geóloga de confianza, Talía Moreno, después Miguel Torres, Yadira Durán, Sofía Costa y cerramos con el invitado especial que es Mouthbed Doctor. Va a estar genial y sobre todo también porque como comentamos en el precongreso, tenemos dos actividades, dos dinámicas, que es el concurso de infografías y el concurso de meme científico, que ya en un ratito, ahorita como en una hora y cachito, se va a publicar todos los participantes en el Facebook del Congreso IADC para que vayan y voten por sus favoritos. Hombre, me quedé hasta sin saliva de tanto que estoy hablando de tantas cosas nuevas que hay, porque de verdad se viene bueno este quinto congreso. No nos bastó con el primero, segundo, vamos por el quinto. Entonces, vamos a empezar fuerte. Vamos a empezar con un ponente que yo sé que les va a encantar, que nos va a hablar acerca de las aves. Permítame presentarles a nuestro invitado especial. Va a estar con nosotros Sergio. Él es biólogo egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Xochimilco, de la Ciudad de México. Se ha dedicado su trabajo al estudio y conservación de las aves en el sur, centro y Norteamérica. Ha participado en varios proyectos de investigación y conservación a lo largo de la región. Es director de OAT, Observatorio de Aves. Es miembro de la ONG Chicatana. También cuenta con una certificación como entrenador por la NABC. Actualmente trabaja en diferentes proyectos enfocados a la restauración de hábitats, investigación y educación ambiental en beneficio de las aves migratorias, así como proyectos de educación ambiental e investigación. Acción participa con comunidades indígenas y no indígenas al sur de México. O sea, no, y si le sigo, yo hice un resumen aquí porque, Sergio, gracias por estar con nosotros, de verdad qué honor tenerte por acá, y ¿cómo estás? Platícanos, ¿cómo estás? Gracias, Arturo. Muy bien, muchas gracias. Muy emocionado de poder participar con ustedes y listo para comenzar cuando me digan. Excelente. Y hay que recordar que para aquellos que van a querer su constancia con valor curricular, vamos a estar dejando al final de la charla el link de registro y durante la charla hay que estar bien atentos porque vamos a poner aquí abajito en este cintillo que está pasando en esta barrita que se mueve acá abajo en el banner las palabras claves que van a poner ustedes en su registro para que cuente su asistencia. 90% de asistencia, van a tener su constancia. Entonces, ojo con eso. Y Sergio, de nuevo, muchas gracias y dejamos la pantalla de micrófono para ti. Muchas gracias. Listo, pues. De nuevo agradecerles al comité que organiza por invitarme a participar en esta plática el día de hoy. Y bueno, el día de hoy vamos a tener una plática que se titula Entre aves y nubes, divulgación y conservación en el corazón de la Mixteca oaxaqueña. Los objetivos de esta plática es compartirles brevemente y de manera muy general qué es un observatorio de aves, qué hacen los observatorios de aves. Y el siguiente objetivo es compartir las experiencias que realizamos desde Chicatana y el Observatorio de Aves de Tlaxiaco. Y para mostrarles un esquema de lo que va a ser la plática, les voy a mostrar un índice. Se ven muchas letras, pero bueno, van a ver que casi todo van a ser fotografías, imágenes, muy digerible, toda la vista. Entonces, la primera parte va a ser, vamos a hablar de qué es un observatorio,
En la segunda parte vamos a presentar al equipo que conforman Chicatana y el Observatorio de Aves. Y vamos a hablar después de la investigación científica, de los proyectos que tenemos referentes a la investigación científica. Y vamos a hacer un gran paréntesis, bueno, un pequeño paréntesis de lo que es el anillamiento científico también. Y después vamos a pasar a la parte de investigación socioambiental, que la dividimos en 3 temas importantes, que son la conservación del hábitat, la educación ambiental, la socialización de la información y por último vamos a hablar de los impactos, de algunos impactos en la vida comunitaria. Y al final vamos a hacer un pequeño resumen de la manera en cómo trabajamos desde Chicatana y IOAT y hablar un poquito de las organizaciones aliadas, ¿vale? Y bueno, para empezar, ¿qué es un observatorio de aves? Los observatorios de aves pueden ser desde instalaciones, pero me gusta la palabra espacios. Son espacios dedicados a la conservación integral de las aves, entendiendo los vínculos que se crean entre las aves, los hábitats y las demás formas de vida humana y no humanas con las que interactúan. Entonces, no es solo ver a las aves, estar estudiando a las aves, sino también los entornos, su contexto y las personas que habitan en estos lugares, ¿no? Y bueno, a grandes rasgos podríamos hablar de las actividades que realizan los observatorios, que podríamos decirlo que son 4 grandes y principales actividades, que es la investigación científica, la educación ambiental, la divulgación científica y la conservación de los hábitats, de las cuales el Observatorio de Aves de Tlaxiaco realizamos estas 4 actividades, ¿no? Y para poner un poquito de contexto a nivel continente, estos son algunos de los observatorios en América y organizaciones que se dedican a la investigación y conservación de las aves, aunque no lo lleven en su nombre como tal, ¿no? Un observatorio de aves. Y me gustaría recalcar los que hay en México, que son, por ejemplo, Tierra de Aves, Quiecariterra, Ecocaban, que son observatorios que hacen conservación aquí en México, ¿no? Y como pueden ver, tenemos otras organizaciones como Selva en Colombia, un poco del Chocó en Ecuador, Birds of Caribbean, las Islas del Caribe, el Observatorio de Aves de Mantequeira en Brasil, TRIS en Belice y otras más en Estados Unidos, ¿no? Y obviamente el de nosotros, que es el Observatorio de Aves de Tlaxiaco, del cual vamos a hablar en las siguientes diapositivas. Y bueno, para nosotras como equipo, siempre es importante presentarnos cuando empezamos, cuando vamos a compartir nuestra información. Y Chicatana, Asociación Civil y OATL, desde ahí nos organizamos para impulsar procesos de investigación, formación y educación para el cuidado y salvaguarda de la naturaleza y su biodiversidad como condición para la construcción de formas de vida digna y bienestar comunitario. Y dentro de la Asociación Civil de Chicatana tenemos el programa del Observatorio de Aves de Tlaxiaco, OATL, y desde ahí realizamos investigación científica y educación ambiental centrada en las aves. El equipo está conformado por cuatro personas, que es Karen Odriozola, que es bióloga especialista en género y feminismos, Ana Camacho, bióloga especialista en desarrollo rural, Adrián Cabrera, biólogo especialista en agroecología, y yo, Sergio, que soy especialista en aves. Entonces, para contarles un poquito de cómo fue nuestra historia del observatorio, empezamos en un lugar en el oeste de Oaxaca que se llama Santa María Yucuiti, es un municipio, y en el 2016 recibimos una invitación de personas de la comunidad, que son amigos míos, para ir a observar las aves y poder decirles qué aves tenían en la comunidad. Entonces, ellos me invitan y desde ahí empieza esta relación de, pues, que empieza como amistad y después se vuelve algo más formal porque se tiene que ir a hablar con las autoridades agrarias del municipio para pedir permiso, obviamente, para acceder al territorio, caminar el territorio, conocer el territorio. Y es ahí en estas reuniones de presentación con las autoridades que ellos
y ellas nos plantean las necesidades que tienen en cuanto a la conservación, no solo de las aves, sino como de los recursos en general, ¿no? Recursos naturales. Y ellos y ellas muestran una gran, eh, tienen un gran interés por conservar los bienes comunes en ese territorio, que es el territorio Nusabi, que es la gente de las nubes o el pueblo de la lluvia. También un gran interés es en conservar su lengua, que es el Tunsabi, y principalmente quieren trabajar con niñas, niños y adolescentes, y es ahí donde comenzamos mucho de nuestro trabajo de educación ambiental, y siempre lo centramos en las aves, y a la par de trabajar la educación ambiental, estamos haciendo investigación científica en una región que ha sido muy poco explorada a nivel estado de Oaxaca, y contarles que en ese territorio la mayoría de los cultivos son de café bajo sombra, entonces tienen un café de excelencia, uno de los mejores cafés a nivel nacional, y ahí es donde comenzamos a hacer los monitoreos, ¿no? Y este es un poquito de cómo empezamos. Y para contarles un poquito más de la comunidad en Santa María Yucuiti, la población indígena es más del 90%, más del 85% se encuentra en una situación de pobreza, hay un rezago social alto, y es una de las regiones del Pacífico que todavía tienen bosque mesófilo de montaña con la especie de liquidámbar. Entonces son muy importantes estos bosques de la región del bosque mesófilo de montaña porque son de los hábitats más amenazados a nivel nacional. Y bueno, ellos se autodenominan la nación de las nubes o de la lluvia, obviamente dicho en su propia lengua, y esta es una traducción al español. Y bueno, para empezar con estas actividades que hacen los observatorios de aves, vamos a comenzar con los proyectos que hemos tenido en relación a la investigación científica. Y del primero del que les vamos a hablar es una estación de anillamiento, que es una estación MOSI que se llama La Esperanza. MOSI significa Monitoreo de Supervivencia Invernal, y es una red internacional de estaciones que monitorean principalmente a las aves migratorias, pero en los últimos años se ha cambiado también esta visión, y justo con el material que ellos donan se pueden enviar datos a Estados Unidos, que es la base de este programa, de las aves residentes, ¿no? Que eso antes no se hacía, pero ha ido cambiando. Y bueno, contarles que en esta estación tenemos 6 temporadas, eso quiere decir que hemos trabajado durante 6 inviernos, hemos capturado 694 aves, de las cuales 397 fueron anilladas. No todas las aves que capturamos se anillan. Por ejemplo, los colibríes no se anillan porque necesitas material muy particular para anillar colibríes, es muy diferente a la mayoría de las aves paseriformes. Y en la parte de abajo de la diapositiva pueden ver las 5 especies que más capturamos, que es el Turdus asimilis, Saucerrotea virilina, Leiothlipis ruficapilla, Euferusa poliocerca y Cardelina pusilla, de las cuales pueden ver 2 especies son migratorias, que es Leiothlipis ruficapilla y Cardelina pusilla, y las otras son residentes. Y en nuestra estación capturamos 25 especies que son migratorias, hemos capturado 25 especies que son migratorias y 49 especies que son residentes. Entonces, estos son un poquito de los datos en resumen de lo que es la estación MOSI La Esperanza. Y lo siguiente de lo que vamos a hablar es el gran paréntesis del anillamiento científico que les comentaba en un principio. No quería dejar pasar la oportunidad de explicar esta parte hasta con un diseño diferente para que sepamos cuándo acaba esta parte, de hablarles de esta forma de investigación científica para las aves, que es el anillamiento científico. Entonces, el anillamiento científico es un arte delicado como una ciencia precisa. Necesitas mucha sensibilidad para trabajar esto de manera adecuada. Y como dice aquí, se necesita mucha sensibilidad e inteligencia justo para realizar este trabajo. Y muchísimo entrenamiento. Siempre hay que recalcar que no te puedes ir al campo sin tener conocimiento previo, porque
pues pones en peligro todo, ¿no? Y en sí el anillamiento científico de una manera más técnica es el marcaje con bandas de metal o plásticas de colores para identificar a los individuos de aves a través del tiempo y no solo en un solo lugar, sino en otros lugares. Y aquí podemos ver un par de imágenes. Del lado izquierdo vemos un ave que fue anillada en la estación del Observatorio de Aves de Tlaxiaco y ven, la pongo siempre para que vean que se mueve libremente, que no tiene problemas, y esta ave, cuando la logramos grabar, ya tenía al menos un año completo con este anillo, ¿no? Y del lado derecho les pongo un ejemplo de un ave que yo no anillé, pero que me encontré en la costa de Chiapas. Entonces, todavía seguimos rastreando quién le puso estos anillos, pero justo por la combinación de colores que tiene en las patas, probablemente vamos a poder saber cuándo la anillaron y en dónde la anillaron, ¿no? Sin tener relación alguna, para esto puede ayudar el anillamiento científico, ¿no? Que en otros casos, cuando no se tiene anillos de colores, hay que capturar a las aves justo para leer el código, ¿no? Y también explicar que existen diferentes tipos de bandas, de marcadores para las aves, dependiendo de los grupos con los que estés trabajando, es muy diferente ponerle anillos a citácidos o a aves rapaces, aves muy pequeñas, como les comentaba, de los colibríes, playeritos sobre todo que tienen anillos muy particulares porque se pueden observar a la distancia, son como banderillas que tienen números y colores para identificarse o combinaciones de colores. Entonces, de la gran variedad de aves que existen, así son los tipos de marcaje que existen para las aves, ¿no? Y para realizar el anillamiento siempre del trabajo que hacemos, las y los anilladores, hay un código de ética. Entonces es bien importante saber que los anilladores y anilladoras son responsables de la seguridad y bienestar de las aves que estudian. Siempre te tienes que estar evaluando constantemente y ofrecer evaluaciones honestas y constructivas para siempre ir mejorando. Y esto va a hacer que tus datos sean correctos y completos. Si estás capturando un ave, necesitas estar lo mejor preparado o preparada para obtener los mejores datos, que valga la pena este esfuerzo que se está haciendo, ¿no? Y siempre obtener como los permisos necesarios, ya sea a nivel federal y local y privados, lo que necesites para trabajar y hacer lo que haces, ¿no? A nivel federal, aquí en México, se emiten los permisos desde la Semarnat, entonces, empezando por ahí, después vas pidiendo permiso a los dueños de la tierra, a las propietarias, propietarios. Eso es cumplir con un código de ética para hacer el trabajo más profesional posible. Y las razones por las que anillamos es para conocer los movimientos de las aves, para estimar parámetros demográficos, de dinámicas de poblaciones, investigación ecológica que requiera una identificación individual, monitoreo de poblaciones e individuos y obviamente también educación del público sobre la ciencia y las aves. Para eso es que se anilla. Y es una pregunta que siempre hacen mucho. A través de la observación, por ejemplo, se pueden obtener ciertos datos, pero no tantos como los que se pueden obtener anillando, ¿no? Por poner un ejemplo, cuando capturas un ave puedes determinar la edad estimada que tiene, el sexo del ave, como que te da parámetros que te ayudan mucho a entender la dinámica de las poblaciones. Y también siempre es una pregunta muy recurrente de qué se necesita para anillar. Entonces, lo primero es entrenarse con personal capacitado, siempre entrenarse mucho antes de que empieces a pensar en anillar, siempre tener tu objetivo de investigación claro, contar con los permisos de captura de los que les hablaba, tener el material adecuado y en estado óptimo. Eso es básico también. Tener esta actitud de siempre recibir críticas y mejorar constantemente, ser capaz de transmitir el conocimiento y seguir entrenándose. Es un entrenamiento que va a durar toda tu vida. Siempre vas a estar aprendiendo. Y bueno, por ponerles el ejemplo de la estación del Observatorio de Aves de Tlaxiaco,
como mostrarles los cambios que hemos estado teniendo a lo largo de los años, cómo empezamos con una mesa muy sencilla, armada artesanalmente casi, y al momento de abrir mi estación siempre me gusta contar que yo ya había anillado más de 10,000 aves y tenía una certificación por el North American Banding Council para abrir mi estación, ¿no? Y había estado en otras estaciones en otros países. Y como pueden ver en las imágenes, esto pues iba mejorando con los años, siempre íbamos agregando nuevas cosas. Para el 2020 yo ya era un entrenador certificado, que es un nivel más alto que anillador. El entrenador, yo ya puedo certificar anilladores y a otros entrenadores cuando hagan los cursos para ello, ¿no? Y bueno, los materiales siempre van mejorando en la estación, las guías siempre se van mejorando, guías especializadas, material, de las lupas, y esto es como un ejemplo de lo que siempre digo, que es un trabajo constante, no solo en tu entrenamiento, sino en la infraestructura que manejas para que tus datos y el trato con las aves siempre sea lo más rápido posible, lo mejor posible, ¿no? Y aquí va un pequeño videíto en cámara muy rápida de todo lo que implica el procesamiento de un ave. Como pueden ver, retiré un ave de una bolsa, que no duran más de 10 minutos en la bolsa las aves desde que las extraemos de la red. Después empiezan a checar datos como la edad, ahí estoy mirando la edad, el sexo del ave si es posible, revisando la cantidad de grasa que tiene en el cuerpo, el desgaste de sus plumas. Voy tomando notas, hago las mediciones morfológicas, en este caso del ala. Reviso a qué hora se sacó de la red, tomo notas del plumaje y ahí, como pueden ver, estoy checando una guía especializada que ya la tengo lista preparo todo antes porque ya sé qué ave voy a procesar. En este caso se están tomando muestras de plumas para un estudio genético internacional con aves migratorias. Tomo fotos, que también es muy importante para nuestra estación, tener un récord de de todas las aves que pasan en nuestra estación, ¿no? Y después de esto, yo sé que el video dura tal vez 45 segundos, pero todo este procesamiento no dura más de 3, 4 minutos cuando se hace de esta manera, ¿no? Con mucha práctica y experiencia. Y bueno, quería compartirles esta parte, ¿no? Y con este videito, pues terminamos esta parte del paréntesis del anillamiento. Y seguimos con los proyectos que tenemos desde el Observatorio de Aves de Tlaxiaco referentes a la investigación científica. Entonces, también contarles que desde el observatorio hacemos listados de avifauna. Sobre todo en el municipio de Yucuiti hemos detectado más de 250 especies solo en el municipio. Y esto ha sido a través de búsquedas intensivas, transectos, puntos de conteo. Ha sido un trabajo de varios años que también no ha sido fácil porque es desplazarnos hasta la comunidad, caminar por lugares que a veces no son tan accesibles y coordinar lo de los permisos, que siempre es bien importante para nosotras. Entonces dedicamos mucho tiempo antes de salir a campo a conseguir los permisos, planear las fechas que vamos a estar en campo, hacerlo de la manera más profesional posible de lo que podamos, ¿no? También hacemos, aparte de los listados de aves, tenemos monitoreos estandarizados, que el objetivo es estimar riqueza y abundancia de aves migratorias y residentes a diferentes gradientes altitudinales. Entonces, en esta comunidad, en este municipio, tienen altitudes que van desde los 2,900 hasta los 500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, hacemos monitoreos que son transectos con una distancia establecida, medimos la distancia de las aves al transecto, a qué altura se encuentran, qué actividad están haciendo. Y aquí hay este dato de 320 especies de aves, es porque fuimos a tierras más bajas, no lo mencioné ahorita, hasta los 500 metros, que es en otro municipio, que es de la misma región mixteca al oeste de Oaxaca, y en ese gradiente altitudinal que baja, hemos detectado más de 320 especies de aves, ¿no? En 2 municipios, que es impresionante. Y no solo trabajamos en
perdón, no solo trabajamos en el oeste de Oaxaca, sino que nuestro trabajo también nos lleva a otros estados de la República, sobre todo en el sur, y también hemos hecho estudios en comparando las comunidades de aves que se encuentran en los bosques y en los cafetales. Y esta es la idea de comparar riqueza y abundancia de aves migratorias y residentes entre cafetales bajo sombra y bosques. Y estos trabajos todavía estamos procesando los datos y esperamos que sean publicados en revistas de alto impacto, revistas científicas en los próximos años, esperando que sea el próximo año, sobre todo de estos dos proyectos. Y uno de los proyectos con el que más hemos trabajado, que nos gusta muchísimo, al igual que todos, pero sigue activo en este momento, es el de la especie Icteria virens, y es su sobrevivencia hibernal. Estamos tratando de determinar qué tipo de espacios utiliza y cuánto tiempo se queda en estos sitios de invierno cuando vienen migrando desde el norte hacia el sur. Entonces, se hacen monitoreos y queremos estimar sus rangos de hogar, cuánto espacio ocupan cuando están aquí, y también si es posible determinar las rutas de migración de primavera utilizando Motus. No sé si conocen de Motus, pero Motus es una red internacional de monitoreo de vida silvestre que tiene antenas de radio localizadas sobre todo en Estados Unidos y Canadá. Tiene miles de antenas. En México son cientos, me parece, o estamos por llegar a esos números, pero en México y en Centroamérica no está tan desarrollado como en Estados Unidos y en Canadá, y consiste en que si algún ave con un transmisor que se le coloca pasa cerca de estas antenas, es detectado y estos datos se suben a una plataforma que está en línea y tú puedes ver por dónde pasó el ave que tú marcaste, ¿no? Y con esto del marcaje de aves con radiotransmisores comenzamos en 2022 para ver si la zona era viable. Para esta especie encontramos muchos individuos y para el 2023-2024 empezamos a colocar radiotransmisores que en esta imagen de aquí pueden ver que son este como chicharito blanco que está en la espalda del ave, se fija con un arnés y este radiotransmisor emite una señal cada 13 segundos. Entonces, y funciona aproximadamente durante 200 días más o menos. Y esto obviamente es un transmisor que está calculado justo para la especie con la que vamos a trabajar, que tenga el porcentaje de peso adecuado para que no moleste al ave. Y también en este proyecto instalamos una antena Motus en el oeste de Oaxaca para detectar a las aves que nosotras marcamos. Y después de marcarlas, se hace un proceso de telemetría manual, que es ir a buscar a cada una de las aves que marcaste diario durante un par de meses para saber cuál es el territorio que están ocupando. Entonces, es un trabajo arduo, pero súper chévere porque empiezas a conocer individualmente qué es lo que le gusta a cada ave, dónde se mueve. Y para este año, para 2025, a principios de año, colocamos 21 radiotransmisores, también se volvió a hacer telemetría manual y planeamos seguir con este esfuerzo los años que se pueda. Y como les comentaba, el programa Motus, que lo desarrollamos en el municipio de Putla, en Oaxaca, al oeste, aquí les muestro unas imágenes de nuestra antena Motus, que es una plataforma abierta, es pública. Ustedes pueden ir a esta página que les estoy mostrando abajo de la imagen, que es motus.org. Y si le pican a cualquier estación de los puntitos grises, alcanzan a ver todos estos puntitos grises que hay aquí, son antenas que hay entre Estados Unidos, Canadá, México, Centroamérica, Colombia. Y si le pican a cada una de las estaciones, les pueden mostrar a qué individuos han detectado y dónde fueron marcados estos individuos, ¿no? Por ejemplo, aquí en nuestra estación hemos detectado individuos que han sido marcados en el norte del país, en el sur de Canadá, en el este de Estados Unidos. Y bueno, es súper chévere estar ahí picándole a cada una de las estaciones para ver esta información, ¿no? Y está disponible, que es a mí lo que más me gusta. Y no solo planeamos quedarnos con una antena, sino que en este y el próximo año planeamos instalar 2 antenas más en el oeste
de Oaxaca, ¿no? En la región mixteca. Y esta es una foto de la instalación de la primera antena, que en realidad consiste en 3 antenas orientadas en diferentes direcciones para tener la mayor detección posible de individuos. Otro de los proyectos que tenemos es con el colibrí Selasurus rufus, que es un colibrí migratorio, y justo estábamos tratando de identificar cuáles son los hábitats que le gustan. Entonces estuvimos monitoreando a este colibrí en la ciudad de Tlaxiaco. Entonces, hacíamos transectos cortos para ver cuántos individuos podíamos contar, a qué plantas estaban asociados, qué tipo de actividad realizaban. Y en estas imágenes vemos a Adrián justo contando las flores de donde estábamos haciendo un transecto. Y podemos ver, si ponen atención, este colibrí que está en mi mano, o sea, imagínense, es más pequeñito que un pulgar y tiene un anillo ya. Este es un adulto de Selasurus rufus y tiene un anillito en su pata, como pueden ver en este momento. Y otro de los proyectos, también colaboramos con el Bird Genoscape Project, y no solo es en el sur del país, sino en otros lugares. Y hemos trabajado con diferentes especies, y este es un programa internacional que busca hacer mapas genéticos, mapas de las poblaciones con información genética. Entonces se toman muestras de plumas y sangre de las especies capturadas, no se colecta ningún ejemplar, solo se toman estas muestras para después analizarlas y saber a qué poblaciones pertenecen las diferentes especies migratorias. Entonces, también colaboramos con estos proyectos a nivel internacional. Y no solo trabajamos con aves migratorias, sino que nos interesan las aves residentes. Este es uno de los casos que nos interesa mucho, que es el colibrí guerrerense o Euphorus apoliocerca, que es una ave microendémica en México, en el sur de México. Y justo tenemos información de 10 especies de flores de las que se alimenta, y esta obviamente es información completamente nueva para la especie. Entonces estamos, espero, muy próximos a publicar esta información también. Y bueno, terminando con esa parte de investigación científica, ahora vamos a hablar de un proyecto que tuvimos para la conservación del hábitat en esta zona donde trabajamos, ¿no? En el oeste de Oaxaca. Y este trabajo se llamó de campesina a campesina, y eran talleres de prácticas agroecológicas. Pero la visión que tenemos con este proyecto fue hacer una reunión con propietarias y propietarios de parcelas de café bajo sombra y preguntarles cuáles eran sus necesidades, qué necesitaban, y no llegar a imponer las ideas que se nos ocurrían a nosotras, ¿no? Como equipo. Entonces, fue un diálogo, y a través de ese diálogo pudimos, pues, aprender nosotras, aprender ellos y poder cubrir con sus necesidades. Entonces se compartieron varias técnicas agroecológicas para el cuidado del hábitat, sobre todo enfocados a estos cultivos que son cultivos productivos que son la base de la economía familiar, ¿no? De al menos 5 familias alrededor de la estación de anillamiento. Entonces se dieron pláticas para hacer abonos orgánicos con materiales que ellos tuvieran ahí, que tuvieran acceso y que fuera fácil, a construir barreras, cercos vivos o cercos muertos para evitar la erosión de la tierra. Fue una variedad de talleres que se dieron para cubrir todas estas necesidades. Y pasando a otra de las actividades que realizan los observatorios, vamos a pasar a los proyectos que hemos tenido con la educación ambiental. Y bueno, respecto a la educación ambiental, tenemos un proyecto integral de conservación de aves que consiste en trabajar con las niñas, niños y adolescentes del municipio de Santa María Yucuiti para comunicarles y compartirles la información que hemos generado a partir de la investigación que hemos hecho en su municipio.
Entonces les compartimos información, no bueno, sí, en general del mundo de México, de Oaxaca, pero también de su localidad, información muy específica. Entonces, este proyecto inició con una visita a todas las escuelas del municipio. Tiene 9 localidades, entonces fuimos a todas las escuelas, hubo veces que juntaban a diferentes grupos de edades, a diferentes escuelas en una plática, pero logramos hacer esto, ¿no? Y ha sido a lo largo de muchos años, al menos desde el 2017 que estamos dando estas pláticas, y hemos tenido experiencias de niñas y niños que les dimos clases cuando estaban en primaria y ahora ya salieron de la secundaria, ¿no? Y estuvieron recibiendo diferentes tipos de talleres. Y también es muy importante que resaltar que este proyecto, como una de las necesidades que nos pedían las autoridades y las personas mayores de la comunidad, era volver a recuperar la lengua tunzabi. Y a través de las aves hemos podido recuperar muchos nombres en tunzabi de las aves en esta región. Y bueno, para contarles un poquito de algunos proyectos que hemos tenido referente a la educación ambiental, realizamos un concurso de dibujo que se llamó Las Aves de mi comunidad, en la cual hicimos unos pósters digitales, imprimimos pósters donde venía la convocatoria, invitando a niñas, niños y adolescentes de la comunidad a salir a observar a las aves de su comunidad y que las pintaran. Entonces dejamos buzones en la comunidad donde las niñas, niños y adolescentes iban a depositar sus dibujos. Y lo que nos gustó mucho de este concurso es que tuvimos un jurado de nivel súper alto. Le dimos muchísima importancia a este concurso y teníamos entre las personas del jurado a ilustradoras e ilustradores científicos, diseñadores textiles, diseñadores gráficos, artistas visuales y plásticos, observadores de aves. Entonces fue una experiencia muy linda. En la foto de arriba pueden ver a Karen entregando un diploma. Fue después de la pandemia, entonces todavía estábamos utilizando cubrebocas, aunque estábamos en un espacio abierto, pero cumpliendo siempre las regulaciones de la comunidad. Y en la foto de aquí abajo podemos ver todas las niñas, niños y adolescentes que participaron, junto con algunas madres y padres de familia, algunos tutores y tutoras, y obviamente el equipo educativo de la localidad. Y bueno, del lado derecho podemos ver algunos de los dibujos que fueron premiados durante el concurso. Y estos dibujos los hicieron niñas y niños de diferentes edades. Y como pueden ver, cada uno viene acompañado del nombre de la o el artista, ¿no? Y bueno, nada más para comentarles un poquito, fueron tan buenos los dibujos que pudimos llegar a identificar a nivel especie muchos de los dibujos que mandaron, ¿no? Y en diferentes técnicas, como pueden ver, lápiz, color, acuarelas, fue increíble. En particular, uno de mis favoritos ha sido esta paloma, hecha por una niña de primer grado y que fue la que ganó el segundo lugar en su categoría, ¿no? También otro de los proyectos que realizamos en la comunidad fue el lenguaje de las nubes, con el apoyo del Klamath Bird Observatory, que fue la recuperación del lenguaje tunzabi. Entonces, les dejaron actividades a las niñas, niños y adolescentes para que fueran a su casa y les dimos una lista impresa digital de las aves a las que preguntábamos el nombre, si las conocían no solo ellas o ellos, sino sus padres, sus madres, sus tutores, sus tutoras, sus abuelos, sus abuelas. Entonces, tratábamos de crear un diálogo intergeneracional para recuperar estos nombres, ¿no? Y fue una serie de talleres que se llevaron a cabo durante varios momentos para ir a dar el taller, regresar a recopilar la información, volver a la comunidad a entregarles materiales que incluían esta información que se recopiló también, ¿no? Y esta es una de las necesidades que siempre recalcan las autoridades y las personas mayores de que se está perdiendo el lenguaje en esta región. Entonces, siempre nos pedían de qué manera se podía revitalizar y por eso incluimos esto en nuestros proyectos de educación ambiental.
Y bueno, otro de los proyectos que se hizo con el concurso de dibujo fue crear esta mini guía ilustrada de aves, que es uno de los materiales que más nos ha gustado, porque como pueden ver en el video, pues vienen todos los dibujos que realizaron las niñas y niños, no se quedó ningún dibujo fuera, incluso los que no se pudieron identificar a nivel especie, se incluyeron con el nombre de las niñas y niños en una sección al final de esta guía que decía qué ave será. Pero como pueden ver, todas estas aves al principio tienen nombre hasta especie y tienen una descripción de dónde pueden encontrar a estas aves, no solo no solo a nivel general México o Estado, sino en su comunidad y qué características tienen para ellos, ¿no? Entonces, un trabajo de recopilar, de investigación, acción participativa. Estuvo muy bonito este proyecto. Y también otro de los proyectos, uno de los primeros con los que estuvimos trabajando, fue un intercambio de experiencias entre niñas, niños y adolescentes de Montana y Oaxaca. Entonces, se escribieron cartas desde Montana a Oaxaca, compartiendo información de especies que viajan normalmente desde esta región de Estados Unidos hasta la región sur del país. Entonces se dieron pláticas explicándoles el viaje tan peligroso que realizan las aves migratorias y se intercambiaron estas cartas y hubo una carta de regreso para las niñas, niños y adolescentes en Estados Unidos donde se contaban ciertas cosas como qué les gustaba, cómo era donde vivían, qué es lo que habían aprendido de las pláticas, ¿no? Entonces, una experiencia linda para las niñas y los niños que pudieron comunicarse en otro idioma también, con otras personas en otra región, de donde las aves migratorias vienen y están en su comunidad, ¿no? Y otra de las partes es la divulgación, también bien importante para nuestro observatorio de aves, es la socialización de la información y ya pudimos ver un poco de este trabajo con la mini guía ilustrada de aves. Y bueno, aquí está un compendio como de los materiales que hemos generado a partir de muchos proyectos de varios años y aquí vamos a hablarles un poquito de ellos. Justo estos carteles se hicieron pensando en aves que estuvieran en la comunidad con sus nombres en Tunsavi. Entonces, vienen acompañadas de descripciones que dan como, te explican cosas, pero de las aves en la comunidad, ¿dónde las puedes encontrar? ¿En qué lugares tienes que ir a buscar para ver este tipo de aves? ¿No? No es como una descripción general, sino es más precisa, más dirigida y se han hecho diferentes, el cartel a la derecha fue el primero que se hizo casi al principio y el segundo, el a la izquierda se hizo hace 2 años, ¿no? Y cada uno de estos carteles obviamente se imprime gratuitamente y se reparten en las escuelas y en las agencias de la comunidad gratuitamente, ¿no? Gracias al apoyo de algunas becas que se ganan a nivel internacional. Y también como les comentábamos, de los talleres de agroecología, se crearon manuales que se distribuyeron gratuitamente. Entonces se entregaron 8 diferentes técnicas en diferentes manuales para que tuvieran acceso las campesinas y campesinos en cualquier momento que quisieran acudir a la agencia para sacarles copias. Y también se dieron muchos números, ¿no? Pero si se llegaran a agotar, que ellos pudieran replicar esta información. Y otro de los materiales que creamos fueron unos carteles para una feria agroecológica, donde llegaron muchísimas personas del municipio, personas productoras de café, de hortalizas, de maíz. Entonces se les presentó esta información en forma de carteles, que fueron las aves en Santa María Yucuiti, explicándoles la importancia de su región, la biodiversidad que hay en los cafetales, no solo de aves, sino de murciélagos, mariposas, insectos, hongos, plantas, y también desde la cuestión productiva, que es bien importante, como los servicios ambientales y la productividad. De qué manera podían ayudar a las aves y también mejorar su producción de café, haciéndola menos agresiva, ¿no? Con la naturaleza. Y bueno, también está, como ya lo vimos, la mini guía ilustrada de aves, pero también un cómic hablando de la importancia de la lengua. Hemos producido bastantes cosas
dirigidas para todo el público y también mucho centrado en las niñas, niños y adolescentes. Y todo este trabajo que hemos realizado durante años se ha visto reflejado en ciertas, como en ciertas acciones que voy a describir ahorita. No es solo eso, ¿no? Se ha impactado en muchas formas, pero queríamos mostrarles estos ejemplos que, de una foto que se tomó de una aguililla, fue utilizada como el símbolo de la Brigada Forestal, que durante 3 años estuvo en los uniformes, en las camionetas de las personas encargadas de la vigilancia de los recursos naturales y del respeto a la naturaleza. Y no solo en eso, sino que se utilizó también en eventos deportivos, la imprimieron en playeras para eventos deportivos de trail. Y en otra comunidad pintaron el Icteria virens en las letras de la comunidad. Entonces está ahí plasmado, hasta el día de hoy todavía sigue, sigue pintado ahí, ¿no? Está justo enfrente de la antena Motus que detecta estas aves que fueron marcadas. Después de nuestras pláticas y nuestra presencia ahí, se ha incluido a las salamandras incluso se ha propuesto para la marca de café de algunas personas que antes, y todavía se le tiene mucho miedo, pero ahora ya hasta la incluyen en sus logos para vender el café, ¿no? Que eso cambió mucho la percepción que se tiene de estos animales. Y ahora muchas personas buscan atraer a las aves a sus cafetales, incluso algunas productoras y productores seleccionan este café y lo venden especialmente, ¿no? Como café seleccionado por las aves. Y ya para terminar esta plática, siempre como equipo nos gusta destacar que nosotras hacemos investigación científica, etnobiológica y partimos del contexto. Nos gusta hacer cosas desde el contexto en donde estamos, aprender de esa región y partir de ahí todos nuestros proyectos. Y siempre nos gusta tener esta vinculación con las personas que empieza desde la amistad y siempre tratamos de mantener estos lazos que son muy importantes, ¿no? Y lo hacemos desde una visión ética y tratamos de transformar y adecuar nuestra forma de comunicar el conocimiento científico. No aprendemos algo y del libro lo llevamos directamente a las personas, sino que modificamos estas formas, buscamos las mejores maneras para los diferentes públicos a los que dirigimos nuestra información para que tenga el mejor impacto y poder hacer que la información sea más fácil de entender, ¿no? También tratamos de abandonar prácticas de violencia epistémica, también transformar nuestra forma de comunicar es una parte de esto. Y esto quiere decir que no solo llegamos a un sitio y extraemos información y nunca más regresamos, llegamos a un lugar y siempre hay pedir permiso, explicar cuáles son las formas en que vamos a trabajar, llevar reportes del trabajo, no importa que sea meses después, pero llevamos los reportes y regresamos a hacer labor de educación científica siempre donde hacemos investigación. Si no hay esta como conexión, sentimos que la conservación no tiene mucho sentido, entonces nosotras regresamos siempre a complementar todos esos trabajos de investigación, ¿no? Como darles la importancia que se merece y que necesitan las personas de los lugares a donde vamos a trabajar. Y bueno, todo el trabajo lo hacemos desde una perspectiva de género, promoviendo un diálogo intergeneracional y sobre todo en esta región revitalizando el idioma tunsabe para llegar a una meta común que sería la conservación comunitaria, que esto es a largo plazo a través de muchos años, ¿no? Y bueno, no me queda más que agradecer a todas las organizaciones que han hecho posible este trabajo. Como pueden ver, hay organizaciones en México, en Estados Unidos, que han permitido y que hemos aplicado para becas y que han apoyado para que sea posible este trabajo. Y bueno, les agradezco mucho y dejamos nuestras redes sociales para que nos sigan si es que gustan. Muchas gracias. Wow, wow, no, me dejó, me explotó la cabeza. O sea, antes que nada, felicidades, o sea, felicidades por esa gran labor. Han sido muchos años de prepararse, de estructurar todo esto que hacen, de verdad, qué gran impacto, ya que las mismas poblaciones ahora sí que lo metan dentro de, ¿no? En sus productos, que lo promuevan, que se haga esa culturalización, qué padre, ¿no? O sea,
Wow, qué gran labor. O sea, creo que coincido con muchos de acá que están en el chat como locos poniéndole felicidades, excelente charla, muchas gracias por la charla, me uno a las felicitaciones. O sea, wow, de verdad que iniciamos este primer congreso fuerte, les dije que íbamos a empezar bien fuerte. Y también hay muchas preguntas, yo aquí estaba apuntando mis preguntitas, pero hay muchas preguntas que van a la par con lo que me quedó por ahí sonando, ¿no? Mira, hay 9 preguntas, pero voy a seleccionar así como las más puntualitas que creo que son importantes. Mira, ay, ¿dónde la dejé? ¿Dónde la dejé? Ah, aquí está. ¿Cómo? Ah, déjala, pongo. Aquí está. Paz dice, ¿cómo saber dónde acudir o reportar un ave que está anillada y nadie tiene idea de dónde reportarla? Hablo de una ave lastimada. O sea, si yo me encuentro una y tiene un anillito, ¿qué hago con ella? Justo este es un tema un poco complicado. Se puede reportar a la Semarnat porque ellos deben de tener registro de todos los anillos de captura que se utilizan dentro de México, pero sabemos que hay veces que es difícil también para las instituciones rastrear, tener a la par estas aves, pero dependiendo de la región donde estás, puedes buscar a las organizaciones que se encargan de estos trabajos. Por ejemplo, en Oaxaca, si estás en el centro de Oaxaca, lo más probable es que las aves anilladas que te encuentres, si este es el caso de una ave lastimada, sea anillada por tierra de aves, por ejemplo. Entonces, pueden contactar a personas que sepan que están en este mundo del anillamiento, preguntarles dónde podrías ir localmente a averiguar de dónde puede ser esta ave, ¿no? Y te pueden orientar si es en Estados Unidos, en una base en Estados Unidos o aquí en México, a buscar esas aves. Y también mencionar que muchas aves del tráfico ilegal tienen anillos falsos. Entonces, se les ponen anillos falsos de anillamiento para venderlas en mercados en otros lugares, pero son anillos que tienen números al azar y son vendidas ilegalmente, ¿no? Entonces, ese también puede ser el caso, que es muy común eso. Wow, ok, no, pues hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, si ven algo raro, hay que denunciarlo directamente. Por acá nos dice Gabriel Contreras, dice, ¿de qué manera me podría certificar como anillador? Para certificarse como anillador, tienes que asistir a un curso de certificación que es bastante demandante. Eh, Al menos en América existe el North American Banding Council, que es una organización en Estados Unidos que, teniendo esa certificación, no te garantiza que vas a anillar en México, tienes que seguir todas las regulaciones nacionales o de cada país, pero próximamente va a haber un curso de certificación en Oaxaca. Eh, si puedes checar las redes de Tierra de Aves, me parece, sí, me parece que ellos lo van a estar poniendo en sus redes. Pero es un curso muy demandante donde debes de tener muchísimos conocimientos teóricos y prácticos para poder pasar una certificación, además de que pues es un poco cara, pero si tienen experiencia, podrían empezar haciendo ese curso si es que quieren y esa es la manera, ¿no? Pasando una certificación como tal. Ok, mira que acá nos hace una pregunta también buenísima, Noemí, Wizard. Dice, ¿han detectado cambio de ruta migratoria por el cambio climático o desorientación por la resonancia de Schumann? Fíjate que no estoy familiarizado con de la resonancia Schumann, pero justo con nuestros estudios, más bien estamos, como es una zona que no ha sido muy estudiada, estamos poniendo en el mapa ciertas rutas o ciertas especies que pasan por esta región y por los años que llevamos es muy difícil como decir si ha habido un cambio, porque es muy corto el periodo de tiempo, pero hay estudios que sí hablan de estas rutas migratorias relacionadas con el cambio climático, ¿no? Hay otros estudios que se han hecho, pero nosotras desde nuestra investigación, digamos que apenas estamos marcando las aves que llegan a esa zona, por dónde se van a mover, que digamos que estamos rastreando más bien las aves que apenas estamos monitoreando, ¿no? Ok, y por acá también preguntan, ay, se me movió, que dónde pueden encontrar esa mini guía, dónde pueden conseguirla. La guía no la tenemos a la venta, se repartieron todos los ejemplares de la guía gratuitamente para las niñas, niños de adolescentes y maestros de la comunidad donde trabajamos, pero como ha sido bastante solicitada, esperamos tener una publicación próximamente
y ofrecerla desde nuestras redes sociales. Excelente. Pues mira, estamos iniciando genial el Congreso, te agradezco muchísimo. Ahora sí que es valiosa información que nos llevamos hasta para hacer conciencia en cada quien en su localidad de, oye, si vemos una ave anillada, pues ahí déjala. Si está lastimada hay que reportarla. O sea, hay que ser consciente de lo que hay en nuestra zona, cuidarlo, amarlo. O sea, hay que tenerlo ahí presente, que la naturaleza nos da muchos datos de monitoreo de cómo está el ecosistema y apoyar siempre proyectos justamente como Chicatana y OALT que traen cosas muy padres. Sí, muchas gracias, Arturo. Y nada más mencionar, ahorita me quedé pensando un poquito de la certificación, lo mencioné que es muy difícil, pero solo quiero decir que justo estamos tratando formas desde nuestra región para certificar personas, solo como resaltar que es un compromiso muy fuerte para, como tú dices, para cuidar a las aves, ¿no? Pero es posible, pero sí no quería dejar pasar eso de como, sí es difícil, pero tampoco se desanimen por esa cuestión, ¿no? Hay opción. Muchas gracias, Arturo. Todo es posible, sí se puede. Pues muy bien, no se vayan porque continuamos con otra charla que ya está el doctor, que nos vamos a empezar a hablar sobre serpientes mexicanas. Va a estar buenísimo. Espérense ya en 2 minutitos y arrancamos de vuelta con la siguiente charla. Sergio, muchísimas gracias y síganlo en Chicatana y todas sus redes. Gracias. Chao. Bye.